Hola, hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Jorge Varela aquí con Show Up Fitness. Hoy les trajimos otro ejemplo acerca de lo que son las clases para pasar el examen de NASAM. Sí, el día de hoy venimos a hablar acerca de los ejemplos de los ejercicios en cada fase de entrenamiento según NASAM. Esto es súper importante porque ustedes lo van a ver en todas las pruebas. Ellos hacen un ejemplo constante, ¿sí? Y tratan de ponerle súper arduo esa parte en cuanto a los ejemplos de los ejercicios en cada fase del entrenamiento del OPT Model, ¿sí? Recuerden, nosotros tenemos clases continuas todos los miércoles 11 PST Time, ¿no es cierto? Los esperamos. Recuerden, también hacemos tutorías. Tenemos nuestra web donde ustedes pueden chequear videos actuales, justamente explicando los conceptos básicos científicos del entrenamiento. Así que los esperamos. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Chao, chao. Hola, hola con todos. Mi nombre es Jorge Varela aquí con Show Up Fitness. El día de hoy venimos a ver justamente una de las preguntas que ustedes tienen en cuanto a pasar el examen de NASAM. Recuerden, Show Up Fitness no solo tiene los programas y las tutorías para poder pasar los exámenes de NASAM, ACE, entre otras, sino que también tiene una plataforma donde ustedes pueden ingresar y tienen material actualizado acerca de cómo manejar el cuerpo humano, cómo poder entrenar bien a un cliente, la parte anatómica, cómo entender estos conceptos dentro de las certificaciones y, más que todo, lo más importante, cómo aplicarlo con sus clientes. De nada que digamos que hemos pasado una prueba, lo que necesitamos es saber cómo manejar nuestro cuerpo, cómo manejar nuestro cliente dentro del gimnasio, ¿sí? Entonces, el día de hoy, este video, no se olviden, recuerden, si necesitan tutorías acerca de cómo pasar en NASAM, sabemos que las van a parar de hacer el examen de NASAM en español, pero lógicamente si necesitan esa ayuda bilingüe, los podemos ayudar tranquilamente. Todos los miércoles a las 11 de la mañana tendremos estas clases. El día de hoy hemos venido a hablar un poquito acerca y darles ejemplos, ¿sí? La anterior semana hablamos sobre el modelo OPT y cuáles son las fases de cada uno de ellos. Ahora lo que vamos a dar es ejemplos de los ejercicios, los que más se hablan generalmente en el texto, acerca de cada una de las fases y cómo interpretarlas, ¿sí? Entonces, quédense conmigo, vamos a empezar. Primera fase de la estabilización, recuerden que se llama estabilización. Aquí es donde nosotros trabajamos la parte propioceptiva, ¿sí? Propiocepción, saber dónde está el cuerpo en tiempo y espacio, ¿sí? El balance, el equilibrio, ¿sí? Lo que ellos buscan. Entonces, la primera fase, la primera nicho de lo que vamos a hablar en cuanto a los ejercicios que ustedes van a ver en la prueba es que se va a basar en una superficie inestable, como el balón Bosu, ¿sí? Que es la pelota básicamente medicinal que le pueden llamar, o la pelota de yoga, que en otras palabras les saben decir. Pero cuando ustedes vean esto, generalmente se está basado en el principio de estabilización, en la fase de estabilización. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Aquí ya hablamos acerca, la anterior clase hablamos sobre los tiempos, ¿sí? Aquí lo que vamos a dar es ejemplos de los ejercicios. Entonces, si nosotros empezamos por la parte del abdomen o del core, sabemos que sería una plancha, ¿sí? Aquí lo que ellos se basan mucho es que la espina dorsal, ¿sí? La columna vertebral, no tenga mucha flexión y extensión en este caso, ¿sí? Lo que buscan es una espina neutral, ¿sí? Donde se mantiene eso. Por eso ellos le llaman el iso-ab en balance, en pronación, ¿sí? Pero básicamente lo que es una simple plancha. Lo podemos hacer encima del balón, lo podemos hacer en una silla, lo podemos hacer en el suelo, en el mat, como quiera. Pero lo importante aquí, dentro de la parte de la fase del core, va a ser que no haya una flexión y una extensión en la espina, en la columna vertebral, ¿sí? De ahí nos vamos con los ejercicios de balance. Por ejemplo, un single leg balance, donde nosotros estamos sosteniendo y vamos a levantar la pierna en una sola pierna. Entonces, lo que ustedes van a dar cuenta es que van a tener que ejercer ese balance con su cuerpo, van a tener que, lógicamente, apretar el core para poder sostener esa postura. Entonces, recuerden, ¿qué es lo que estamos buscando? Equilibrio y balance, ¿no es cierto? Con una sola pierna. Ahora, si nosotros vamos a la parte de pliométrica, que es lo que ellos es un material nuevo que han incluido en la parte de NASA, podemos decir que podemos hacer el salto con squat, pero sostenido. Entonces, básicamente nosotros primero, y nada de esos saltos
chimbos, digamos, que podemos decir, sino utilizando bien nuestro cuerpo para poder manejar y desplazarnos. Recuerden, queremos utilizar esa potencia de los brazos, apretar el core y desde ahí nos balanceamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se vería? Simplemente es un hold. Entonces, yo subo, utilizo mis brazos, mando hacia atrás, salto y sostengo. Esto es súper importante. Sostengo de 3 a 5 segundos. Sostengo, sostengo, sostengo y repito. Y sostengo 3 a 5 segundos. Sostengo, respiro. Siempre tratando de poner nuestro peso atrás para no irnos hacia adelante, trabajar la espalda ahí, ¿sí? Entonces, y no se olviden, otra cosa súper importante es acerca cuando nosotros estamos en la etapa de estabilización, el stretching, ¿sí? El stretching generalmente lo vamos a hacer en el foam roll, que son en la parte de la presión esa de las cosas, y donde estamos, ¿no es cierto?, con el stretch de 30 a 40 segundos, ¿sí? Eso es súper importante en esta etapa, recuerden. Entonces, los músculos fuertes los estiramos, los músculos débiles los fortalecemos, ¿sí? De ahí vamos con el siguiente, resistencia muscular. Recuerden que todo esto, ¿sí? Todo esto está en la etapa de fuerza, ¿sí? Todo esto está en la etapa de fuerza. Simplemente que estamos hablando de diferentes tipos de fuerzas, ¿sí? Entonces, resistencia muscular, ya estamos en la etapa de fuerza, entonces comenzamos a trabajar con los supersets. Aquí es muy importante que ustedes entiendan la diferencia entre lo que va a haber en resistencia y potencia, ¿sí? Entonces, en resistencia lo vamos a tener, por ejemplo, una sentadilla con el peso acá, donde tenemos un back squat, ¿no es cierto?, seguido por un step up. Entonces, ¿qué va a hacer? Tenemos la barra atrás, ¿no es cierto? Tenemos un step, una silla, si lo estamos haciendo en casa, subimos y empujamos hacia arriba. Subimos y empujamos hacia arriba, ¿sí? Entonces estamos haciendo 2 ejercicios del mismo grupo muscular continuos, sin tiempo de reposo. Eso es lo más importante, sin tiempo de reposo, tiene que ser continuo, ¿correcto? Siguiente, si nos vamos al tren superior, entonces podemos armar los pull-ups, ¿sí? Unos bien hechos. Recuerden que las fibras musculares trabajan mucho mejor cuando son extendidas a su mayoría. Entonces tenemos que colgarnos completamente, ¿no? Nada de eso de hacer este tipo de pull-ups, sino que realmente estamos empujando completamente, trabajando toda la musculatura. Desde ahí subimos, hacemos los pull-ups. Digamos que pude hacer 8 repeticiones de acuerdo a mi ronda. Digamos que pude hacer 8, dependiendo si estoy con la liga o no. Y de ahí cojo el TRX, ¿no es cierto? Y hago los remos, donde estoy trabajando, ¿sí? Con el TRX tienen varios remos, tienen los cerrados, tienen supinos, dependiendo qué son, lógicamente, su programación con su cliente o con ustedes mismos. Entonces, de ahí tenemos un press militar. Entonces, digamos que tengo unas pesas, estoy trabajando, recuerden, en resistencia, estamos todavía en un periodo, ¿sí?, relativamente 65-75%. Press militar, inmediatamente termino y voy a trabajar una rodilla arriba para generar balance y voy a trabajar en scaptions, ¿no es cierto? Donde tengo las pesitas más pequeñas seguramente porque ya estoy cansado del press militar y sostengo. Entonces ahí estamos generalmente nosotros trabajando en resistencia muscular. Entonces lo que tienen que acordarse es los supersets, ¿sí? Se involucran los supersets del mismo grupo muscular sin reposo. Esa es la clave, sin reposo. Ahora, ¿sí? Vamos con la segunda etapa, generalmente la más conocida por el resto de ustedes como, o en las certificaciones de NASA, como desarrollo muscular, pero generalmente lo conocemos, ¿no es cierto?, en el mundo actual como hipertrofia, que es el aumento de tamaño de las fibras musculares, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un press de banca, por ejemplo, ¿sí? Un press de banca con el tiempo, o el tempo, perdón, de 2, 0, 2, 0. ¿Qué significa eso? Si estoy haciendo un press de banca, voy a tener 2, 0 de reposo ahí y 2 de bajada, 0 de reposo. 2, 2, ¿no es cierto? Tenemos aquí, eso va a ser súper importante, eso les va a preguntar. De ahí tenemos en la parte de estiramiento, ya tenemos un activo aislado. ¿Qué significa eso? Que simplemente hacemos un movimiento, por ejemplo, aquí, 2 segundos, por ejemplo, lo podemos hacer en la puerta del, ¿sí? Donde estamos así, simplemente algo sencillo, podemos estirar hacia atrás, hacia adelante, si es que lo van a hacer con pectorales, hacia atrás, lógicamente, para que se estire, pero 1 a 2
segundos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en la parte del core? Si vamos a la parte del core, ¿no es cierto? Aquí es donde ya existe la flexión en tanto la columna, ¿sí? Donde nosotros, por ejemplo, el más común podría ser el típico crunch o abdominal que conocemos desde la escuela. El típico donde nos sentamos en el suelo, plantamos los pies y nosotros vamos a encontrar el pecho con las rodillas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se llama hipertrofia? Porque ya hay una flexión en la espina o en la columna, ¿sí? Entonces, no se olviden, todos estos van a ser el mismo. Recuerden, en la parte de abdominales, estos tres van a tener exactamente los mismos. Simplemente pueden trabajar, por ejemplo, si estamos en hipertrofia, de pronto con un poco de peso, hacer las abdominales con un poco de peso, ¿no? De ahí vamos afuera, perdón, me queda uno que es en la parte pliométrica, que es nuevamente algo que ellos han incluido ahora. Aquí ya podemos utilizar, por ejemplo, como high knees o high top, entonces donde nosotros podemos subir las rodillas, pero ya con un salto. Pero aquí ya no hay reposo como lo teníamos lógicamente en la parte de estabilización, ¿sí? Finalmente, nos quedan dos. Fuerza máxima. Recuerden que todos estos son ejemplos de fuerzas, todos. Pero aquí estamos hablando de fuerza máxima, ¿sí? Por ende, estamos hablando de un 85 a 100% de ¿qué? De mi one rep max. ¿Qué es el one rep max? Es el peso que yo puedo mover en una sola repetición, ¿correcto? Entonces, de 85 al 100. 100 sería la una repetición. Por eso es que las repeticiones nos dan de 1 a 5. Tiempo de reposo de 3 a 5 minutos. ¿Por qué? Porque es extremadamente exigente. Recuerden, están trabajando con el 100% o el 95% del peso que ustedes puedan levantar. Por eso es que nos dan de 3 a 5 minutos de descanso, ¿sí? Y recuerden, el tipo de ejercicios. Puede ser un press de banca, puede ser un back squat, puede ser un peso muerto, ¿sí? Siempre y cuando trabajemos con estos rangos, vamos a estar trabajando en fuerza máxima. Entonces, si ustedes no han entrenado alguna vez con fuerza máxima, es un entrenamiento largo, ¿sí? Puede durar 2, 3 horas. ¿Por qué? Porque cada ejercicio que estoy haciendo, estoy esperando de 3 a 5 minutos. Entonces, me da un montón de tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos nuevamente después, la siguiente ronda, volver y empezar con todo, ¿sí? Y finalmente, tenemos potencia, ¿sí? Aquí lo más importante es que ustedes entiendan, primero que van a ver los supersets, ¿sí? Nuevamente aquí vuelven los supersets. ¿Cuál es la diferencia? Hacemos un ejercicio de fuerza, en este caso un back squat, ¿no es cierto? Pero después tenemos los de potencia, en este caso los skaters, que son cuando me muevo de lado a lado, ¿no es cierto? Donde viajo de lado a lado, estoy trabajando esa potencia, correcto, ¿sí? Utilizando siempre sus brazos, recuerden. Muy bien, otro ejemplo, podemos tener, si nos vamos al tren superior, tenemos bench press, o sea, press de banca, ¿no es cierto? Hago mis 10, 12 repeticiones, lo que van a hacer, en este caso no voy a poder hacer tantas porque estoy trabajando, y inmediatamente suelto la barra, me voy al piso y hago los fly push-ups. Donde bajo el suelo, empujo y hago los fly push-ups, ¿sí? O los clap push-ups, como ustedes le conozcan, realmente ellos lo utilizan como plio y necesito que ustedes entiendan esos conceptos porque se los van a tomar en la prueba, ¿sí? Y ahí, ¿qué otra cosa es importante acerca de esta fase? De 3 a 5 minutos, nuevamente, de reposo. ¿Por qué? Porque es algo súper exigente. Recuerden que esto es el tope de la pirámide. Estamos hablando de potencia, el tope de la pirámide. Entonces tenemos que esperar 3 a 5 minutos para volver a dar todo el porcentaje, todo el porciento de mis capacidades, ¿sí? Otra cosa importante acerca de esto es el que vamos a estar trabajando, ¿sí? 30 a 45%. Aquí es la gran diferencia. Aquí ellos van a tratar de ponerles dificultad en estas respuestas. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en fuerza máxima estamos trabajando con 85 al 100 y el tope de la pirámide estamos otra vez bajo. ¿Qué pasó ahí? Pero recuerden, si yo quiero mover algo rápido, como lo es potencia, tengo que bajar el peso, ¿sí? O sea, en otras palabras, la velocidad es inversamente proporcional, ¿sí? A la masa o a la fuerza, en este caso, puede ser al peso. Si yo muevo algo súper grande, no lo puedo mover con velocidad.
Si yo quiero moverlo con velocidad, necesito bajar el peso y lo puedo mover con velocidad, ¿no es cierto? Puede ser, por ejemplo, con las ligas, para los boxeadores, donde trabajan full potencia, pecho, hombros, todo ese tipo de cosas. Ahora, que también hay otro que ellos de pronto no utilizan porcentajes en esta, pero pueden utilizar el 10% de tu peso corporal, ¿sí? Entonces, 30-45% del One Rep Max o 10% de tu peso corporal, ¿sí? Entonces, cualquiera, ellos lo pueden utilizar intercambiablemente. Entonces, ustedes tienen que saber los dos conceptos. Y finalmente, en la parte del core, ¿sí? Lo que ellos se basan es que tiene que haber principios de potencia. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer el mismo crunch, pero ustedes tienen una pelota, ¿no es cierto? Ustedes tienen una pelota donde ustedes van a lanzar la pelota a su entrenador. Entonces, ustedes están haciendo el crunch y lanzan la pelota, ¿sí? Y lanzan la pelota, ¿sí? Entonces, ahí es donde realmente estamos trabajando en potencia en la parte del core. Entonces, recuerden, los principios básicos se van no solo en los ejemplos de los ejercicios, sino cómo monitorear cada uno de ellos. Los porcentajes, las variables agudas que habíamos hablado en la anterior clase, que son el tempo, ¿no es cierto? La intensidad, ¿el tempo qué es? La velocidad con la que estamos haciendo los ejercicios. La intensidad, el porcentaje del peso con el que estamos trabajando en cada fase de entrenamiento. El tiempo de reposo, cuánto estoy esperando si es una fase de potencia, cuánto estoy esperando si es una fase de estabilización. Eso cambia, ¿no es cierto? Y lógicamente tenemos las repeticiones y el número de sets. Pero bueno, eso ya lo hablamos en la clase anterior. Ahora recuerden, nosotros vamos a tener una clase de estas todos los miércoles a las 11. Recuerden, NASA según lo que leímos, va a dejar de hacer pruebas en español por este momento, van a volver nuevamente en un futuro, pero si ustedes necesitan esa ayuda con la parte de traducción, pueden contactarnos. Recuerden que Shock Fitness también tiene una aplicación que ustedes pueden seguir, donde ustedes básicamente tienen, esto es exactamente para entrenadores, no es para clientes, es justamente para entrenadores porque es información actualizada constante, ¿sí? La idea es poder proveerles a ustedes con, digamos, los conceptos científicos de hoy en día, ¿sí? Recuerden, no todo lo que están viendo en NASA es lo que utilizamos dentro de un gimnasio. Entonces, está bien que ustedes quieran pasar la prueba, quieren tener su certificado, pero nuevamente busquen programas también como lo es en Shock Fitness. También, por ejemplo, aquí tenemos en Panamá, en Colombia, en Ecuador. Yo trabajo con MPTI, Ecuador, Panamá y Colombia, donde nosotros les damos cursos prácticos. Igual Chris en Estados Unidos tiene cursos prácticos donde ustedes aprenden las bases del entrenamiento, del ejercicio, de la nutrición, cómo funciona el cuerpo para poder entender estos conceptos, pero no solo plasmarlos en papel, en una prueba, sino poderlos aplicar dentro del gimnasio, ¿sí? Que nosotros tengamos una entrevista de trabajo y nos sentamos seguros de lo que sabemos, no por lo que aprendimos en una prueba nuevamente, sino por lo que sabemos hacer con las máquinas, con las pesas, con los kettlebells que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. Chao, chao.